En una caja de zapatos, entre la chatarra en el coche de un muerto, no encontré lo que buscaba. Encontré el dibujo de un niño, una casita, un sol y la palabra papá. Pensé que era la clave de mi propia historia, pero cuando se lo entregué y sus dedos comenzaron a temblar, me di cuenta de que había encontrado la llave del infierno de otra persona y, sin querer, había abierto la puerta. Las manos de Camila se movían solas. Limpiar la mesa, recoger los platos sucios, rellenar el café del camionero del rincón sin esperar a que lo pidiera. Su cuerpo había aprendido esa danza hacía mucho tiempo, convirtiendo cada gesto en un reflejo que no requería la participación de la conciencia. Su mirada se deslizaba por los rostros. No veía personas, solo funciones. Aquel pidió una hamburguesa, ese pagó en efectivo, aquella dejó una propina miserable. La cafetería El Cruce zumbaba con un ruido monótono. El estruendo de los camiones en la autovía se fundía con el murmullo de la radio tras la barra, el tintineo de la vajilla y las conversaciones apagadas. Camila existía dentro de ese ruido, como un pez en aguas turbias. Era su hábitat, su protección contra la necesidad de pensar. Recogió unas monedas de la mesa junto a la ventana y las echó en el bolsillo del delantal, donde chocaron suavemente con otras. Limpió una mancha pegajosa de un refresco derramado. Movimientos precisos, económicos, sin energía de más, sin emociones. Un ballet mecánico que continuaba sin fin. Era un fantasma en su propia vida, un autómata en un mundo de rostros fugaces y pedidos anónimos. La rutina era un escudo, y ella se aferraba a él con la fuerza de quien no desea sentir nada. Nunca. «Mila, la mesa 6 pide la cuenta», gritó Elena desde la cocina. Camila asintió, aunque Elena no podía verla. Se acercó a la caja, imprimió el ticket, lo llevó a la mesa, cobró y regresó a la barra. El hombre entró sin hacer ruido. Camila no oyó la campanilla de la puerta ni lo vio cruzar el local. Simplemente apareció sentado en la mesa junto a la ventana, la misma que ella acababa de limpiar. Cuando se acercó, él no levantó la cabeza. Permanecía inmóvil, mirando por la ventana la cinta infinita de la autovía. Olía a carretera, a polvo, a tabaco, a algo rancio y cansado. «¿Qué le pongo?», dijo Camila en voz baja, casi inaudible. «Un café, por favor, solo». Su voz era ronca, apagada, no la miró. Camila anotó el pedido en su libreta, aunque lo habría recordado de todos modos. Dio media vuelta y fue hacia la barra. Sirvió el café de una jarra recién hecha y se lo llevó. Puso la taza delante del hombre. Él asintió apenas. Camila se alejó. Un cliente más, una función más. Nada especial. Pasó una hora. Camila limpiaba mesas, reponía servilletas, cambiaba ceniceros sucios por otros limpios. El hombre seguía inmóvil. La taza estaba vacía. No miraba el móvil ni leía el periódico. Solo miraba por la ventana. Cuando Camila pasó a su lado, él levantó la mano. Un gesto débil, casi imperceptible. «Otro, por favor, la segunda taza». Camila la trajo, la dejó en la mesa, se fue. Elena, que limpiaba la barra, echó un vistazo a la mesa del rincón. «¿Este qué, piensa mudarse aquí?». Camila no dijo nada, siguió trabajando. Una hora más tarde, el hombre pidió la tercera taza de café. Camila se la llevó en silencio. Esta vez se detuvo un segundo más. Observó sus manos sobre la mesa. Viejas, curtidas, con suciedad incrustada bajo las uñas. Pero las uñas estaban cuidadosamente cortadas, de una forma casi infantil. Ese extraño detalle se le quedó grabado en la mente. Camila se alejó. La cafetería empezaba a vaciarse. El flujo de camioneros de la tarde había amainado. Cuando levantó la mano por cuarta vez, Camila sintió una punzada de inquietud. Ligera, casi imperceptible, como una astilla bajo la piel. 4 horas, 4 tazas de café. Aquello rompía el ritmo, se salía del patrón establecido. Sirvió el café más despacio de lo habitual, puso la taza en la bandeja y la llevó a la mesa. El hombre levantó la vista, por primera vez en toda la tarde. Sus ojos eran de un gris acuoso, infinitamente cansados. La miraba, pero como si viera a través de ella. Camila se quedó paralizada un instante. Luego, dejó la taza y se retiró. Su corazón latió un poco más rápido de lo normal. Estaba junto a la caja, haciendo el recuento del turno, cuando oyó la voz de un camionero. «Chica, creo que tu cliente no se encuentra bien». Se giró bruscamente. El hombre se había deslizado de lado. Su cabeza reposaba sobre la mesa y un brazo colgaba inerte. La taza estaba intacta, humeando en el silencio sepulcral. Sin drama,
sin gritos. Simplemente se había parado. Elena corrió hacia el teléfono. Camila se acercó a la mesa, deteniéndose a un paso. Miró la figura inmóvil. En el aire flotaba el olor a tabaco y a café. Los sanitarios llegaron rápido. 2 hombres con batas blancas arrugadas. Le tomaron el pulso. Se miraron. Uno de ellos negó con la cabeza. Infarto masivo. El comisario Bravo llegó poco después. Un hombre corpulento, de ojos castaños y cansados y un bigote cuidado. Sacó una libreta e hizo algunas preguntas. Elena parloteaba, gesticulando al describir los hechos. Su voz sonaba estridente en el local vacío. Camila se mantuvo al margen, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban, con una voz casi inaudible. ¿Cuánto tiempo pasó aquí? 4 horas. ¿Qué pidió? Café. 4 tazas. Bravo lo anotó y cerró la libreta con un chasquido seco. Cosas que pasan. La edad, la carretera. Lo dijo más para sí mismo que para ellas. Caso cerrado. Cuando se llevaron el cuerpo y la cafetería cerró, Camila se quedó sola en el local. Elena se había ido dando un portazo. Las luces estaban apagadas, salvo por una tenue lámpara sobre la barra que iluminaba el espacio. Camila se acercó a la mesa junto a la ventana. La taza seguía allí, a medio beber, fría. Contempló la marca grasienta de un dedo en la porcelana, las migas de un bollo, el hule desgastado de la mesa que había limpiado cientos de veces. El aire aún conservaba su presencia. Camila pasó la mano por el tablero y sus dedos tocaron la superficie fría. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que vacío. Una curiosidad aguda, incomprensible, como una grieta en un muro. Su mundo ordenado se había resquebrajado, y por esa grieta se asomaba una vida ajena, interrumpida de repente. A la mañana siguiente, Camila iba a trabajar por su ruta habitual. El paso peatonal sobre la autovía. La estructura metálica vibraba bajo sus pies y el viento le agitaba el pelo. Casi se había convencido de que lo de ayer fue solo un mal sueño, un incidente rutinario. La gente muere, ocurre, pero cuando el aparcamiento de la cafetería apareció a lo lejos, su esperanza se desvaneció. Un viejo sedán rojo cereza estaba aparcado en el borde del solar vacío, solitario, cubierto por el rocío de la mañana. Camila se detuvo a mirarlo. Era la prueba material, el monumento al día anterior, un reproche. Mientras el coche siguiera allí, la historia no habría terminado. Apretó con más fuerza la correa de su bolso y siguió caminando. El comisario Bravo entró a la hora de comer, puntual como siempre. Camila le sirvió un café y se acercó a su mesa, con las manos temblando ligeramente. Dejó la taza y cogió la jarra como si fuera a rellenársela. «Comisario». Su voz sonó baja, casi un susurro. Bravo levantó la vista, sin interés, simplemente registrando su presencia. ¿Ha averiguado algo? ¿Sobre ese hombre? ¿Tenía familia? ¿Quién era? Las palabras le salían con dificultad, cada una un esfuerzo. Camila nunca se salía de su papel, nunca tomaba la iniciativa. Ahora era vulnerable, visible. El comisario dejó lentamente el tenedor en el plato y la miró con fijeza, evaluándola. «Señorita», dijo en el tono con que se calma a los niños, «ya se lo dije, fue un accidente. Se sigue el procedimiento estándar, esto no es asunto suyo». Las palabras la golpearon como una bofetada. Camila retrocedió un paso, asintió, dio media vuelta y se dirigió a la barra. Por dentro, algo caliente y desconocido bullía en su interior. Humillación y determinación. Noche. El aparcamiento vacío. La luz anaranjada de una farola creaba largas sombras. Camila estaba de pie frente al sedán rojo cereza. Vestía de oscuro, vaqueros negros, un cortavientos viejo, la capucha calada sobre el rostro. En la mano, una fina regla metálica de la cocina. Fría, lisa. El corazón le martillaba en la garganta. Su respiración era superficial, entrecortada. Ella, la chica invisible que siempre seguía las reglas, estaba a punto de cometer un delito. El punto de no retorno. Deslizó la regla entre el cristal y el marco de la puerta. Las manos le temblaban. La regla resbaló. Otra vez. Y otra. Un suave clic. La puerta cedió. Camila se quedó helada. Miró a su alrededor. El aparcamiento estaba desierto. Se zambulló en el interior del coche. Olía a cerrado, a gasolina, a soledad. Encendió la linterna del móvil y su débil luz iluminó el habitáculo. La guantera. La abrió.
Dentro, viejos recibos de gasolineras, servilletas. Nada. Bajo el asiento del conductor, polvo y envoltorios de caramelos. El asiento trasero, vacío. Ni documentos, ni fotos, ni pistas. Sintió una oleada de desesperación. La vergüenza le quemaba por dentro. Era una completa idiota. Había forzado el coche de un muerto persiguiendo a un fantasma. En vano. Todo en vano. Estaba a punto de salir y marcharse, de rendirse. En un arrebato de rabia impotente, dio una patada a la alfombrilla de goma del suelo. Se desplazó. A la tenue luz de la linterna se distinguía un bulto antinatural. Camila se detuvo. Se agachó y levantó el borde de la moqueta gastada. Allí, en el hueco para las herramientas, había algo. Una pequeña hoja de papel doblada en 4, amarillenta por el tiempo. La cogió con dedos temblorosos. La desdobló con cuidado, como si temiera que se deshiciera en polvo. Era el dibujo de un niño. Una casa con humo torcido saliendo de la chimenea. Un sol brillante con rayos como palitos. 2 figuras cogidas de la mano, una grande y una pequeña. Debajo, en letras desiguales, papá. Camila contempló el dibujo, la luz de la linterna temblando en su mano. No era una respuesta, pero era un comienzo, un verdadero comienzo. Por las noches el apartamento se convertía en un santuario. Camila se sentaba al borde de la cama, con una caja de zapatos al lado. Vieja, rosada, en otro tiempo había guardado unas botas. Ahora contenía algo mucho más valioso. Levantó la tapa, sacó el dibujo con cuidado, con 2 dedos, como si temiera dañarlo. Lo desdobló. La luz de la lámpara de mesa resaltaba cada trazo. La casa con su humo torcido, el sol con sus rayos de palo, 2 figuras cogidas de la mano. Camila pasó los dedos por el papel, frágil, amarillento, pero vivo. Acercó el dibujo a su rostro, inspiró. Le pareció captar un leve olor a lápices de colores, olor a infancia, olor a pasado. Estudió cada figura torpe con veneración. La grande, de hombros anchos y brazos como palos. La pequeña, con 2 triángulos por coletas y una cabeza redonda. Debajo, en letras desiguales, papá. Camila se quedó mirando la palabra un largo rato. Los dedos le temblaban imperceptiblemente. Este dibujo era su único vínculo con el misterio, el único objeto material en su apartamento vacío que estaba cargado de significado. Lo guardó de nuevo en la caja, cerró la tapa y la deslizó bajo la cama. Pero sus pensamientos se quedaron fuera, rondando aquel pequeño trozo de papel doblado. Su trabajo empezó a desmoronarse. Le llevó a un camionero zumo de naranja en lugar de tomate. El hombre frunció el ceño y señaló el vaso en silencio. Ella se disculpó en voz baja, se lo llevó y le trajo el correcto. Se olvidó de añadir un café a la cuenta y el cajero le señaló el error. Camila asintió y lo corrigió. Se quedaba parada en medio del local con una bandeja, inmóvil, mirando a la nada. Tierra llamando a Camila. Elena le chasqueó los dedos delante de la cara. Camila se sobresaltó, parpadeando. ¿Qué? La mesa 4 lleva esperando 10 minutos. ¿Me oye siquiera? Lo siento, ahora mismo. Elena la observó un buen rato, con los ojos entrecerrados, evaluándola. Camila se dio la vuelta y fue hacia la cocina. El viejo Pedro, un cliente habitual, la detuvo junto a la barra. ¿Una semana dura, hija? Su voz era amable, comprensiva. Camila intentó sonreír, pero le salió una mueca. Estoy bien, solo cansada. Cada momento así era una punzada de miedo. Perder el trabajo, perder su única constante, quedarse completamente sola. El patio trasero de la cafetería olía a basura y tabaco. Camila estaba de pie junto a la pared, respirando el aire frío. Descanso para fumar. 15 minutos de silencio. Sacó el dibujo del bolsillo del delantal, lo desdobló a medias y contempló las líneas familiares. Camila, esto ya no tiene gracia. La voz de Elena era cortante, como un latigazo. Camila dobló rápidamente el dibujo y lo guardó en el bolsillo. Elena estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y una mirada dura. ¿Te has vuelto completamente loca? Camila guardó silencio. Elena se acercó. Te veo mirando al vacío, confundiendo los pedidos, llevando ese estúpido papel a todas partes. Camila, despierta. Ese hombre murió. Son cosas que pasan, olvídalo. No es solo un papel. Las palabras le salieron en voz baja, pero con firmeza. Elena se burló.
Claro que no, es una pista. ¿Ahora eres detective? ¿Investigando el gran misterio del infarto en el aparcamiento? No lo entiendes. Lo que entiendo es que estás perdiendo la cabeza, y eso es peligroso. Para ti, para mí, para el trabajo. Camila se dio la vuelta y miró los contenedores de basura. Elena no se movió. Esto es una amenaza, Camila. Una amenaza para nuestra tranquilidad. El jefe ya ha preguntado qué te pasa. ¿Cuánto crees que aguantarás si sigues metiendo la pata? Para Elena no era solo una excentricidad. Era una alteración del equilibrio, un capricho peligroso que debía cesar, de inmediato. Dame ese estúpido papel, lo voy a tirar. Elena avanzó, extendiendo la mano. Camila retrocedió, apretando la mano contra el bolsillo. No. Camila, no seas tonta, dámelo. No. Elena dio un paso más, intentando agarrar a Camila por la muñeca, y se topó con un muro. Camila la empujó con todas sus fuerzas, con ambas manos, bruscamente. Elena tropezó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Camila estaba de pie, jadeando, con la mirada oscura y el rostro tenso. No lo toques. Elena recuperó el equilibrio y avanzó de nuevo. ¿Estás loca? Se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el dibujo. Camila se aferró a él. Una lucha corta y furiosa. Olor a humo de cigarrillo, a basura en descomposición, un sabor metálico a miedo. Elena tiraba del delantal, mientras Camila protegía su bolsillo como si fuera un salvavidas. Un empujón. Elena salió despedida hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared. Camila se quedó de pie, respirando con dificultad, con el dibujo en la mano. Arrugado, pero entero. Elena se enderezó, mirándola con incredulidad. «Psicópata». La palabra sonó como una sentencia. Elena se dio la vuelta y entró. La puerta se cerró de un portazo. Camila se quedó sola. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. Por primera vez en su vida, había dado rienda suelta a su ira. Y eso la aterrorizó. El apartamento la recibió en silencio. Camila se sentó en el sofá. El dibujo estaba sobre la mesa, frente a ella. Lo miraba, intentando encontrar una justificación, una explicación para su obsesión. El coche. El sedán rojo cereza. Un recuerdo afloró. Su padre, Daniel, puliendo el capó de un coche exactamente igual. El patio de su antigua casa, un día de sol. Él sonreía pocas veces, pero ese día sonreía. Era su orgullo, su único tesoro. ¿Una coincidencia? Camila se negaba a creerlo. No podía ser una casualidad. Era una señal. El primer ladrillo en el muro de su nueva realidad. Camila cogió de nuevo el dibujo y lo desdobló por completo. Ahora lo miraba con otros ojos. La casa con el tejado triangular, su casa de campo, la recordaba. El manzano torcido al lado, el porche de madera, el viejo pozo, las dos figuras, la grande, de hombros anchos, la pequeña, con dos coletas. Camila recordó aquel día, el parque. Su padre leía el periódico en un banco mientras ella dibujaba, sentada en la hierba. La había elogiado. Le había sonreído con su sonrisa extraña y cálida. Le había dicho, «Lo guardaré de recuerdo». La memoria construía una imagen coherente, ignorando las incongruencias, rellenando los huecos. Camila creía. La teoría tomó forma. Su padre no solo había desaparecido, había vuelto. La había encontrado. Había ido a la cafetería. Se había sentado durante horas, observándola, pero no se había atrevido a acercarse. Vio en lo que se había convertido. Una camarera sin rostro, un fantasma. Se atormentaba por la culpa, por el arrepentimiento. Apretó en su mano el único recuerdo de un día feliz, de la niña que ella fue una vez. El corazón no le aguantó. Esta historia lo explicaba todo. Daba sentido a su muerte y a la vida de Camila, un papel trágico. No era una niña abandonada, era la causa de su última peregrinación. Camila cogió el teléfono, encontró el contacto «Mamá», pulsó llamar. Tonos, largos, monótonos. Sí, la voz de Irene era seca, indiferente. «Mamá, soy yo. Ya veo, ¿ha pasado algo?» «No, yo solo quería preguntar una cosa». Pausa. Pregunta. Camila apretó el teléfono con más fuerza. «¿No crees que él podría haberme estado buscando?» «¿Quién? ¿Papá?» Silencio al otro lado. Largo, pesado. Luego una risa, corta,
mordaz. Deja de decir tonterías, Amelia. Ese hombre no nos necesitaba entonces, ni nos necesita ahora. Olvídalo, como lo he olvidado yo. Pero, ni peros ni nada. Deja de vivir en el pasado. Ocúpate de ti. Búscate un trabajo decente. Haz tu vida. La frialdad y el rencor en su voz fueron como un golpe físico. Tengo que irme. Adiós. Tonos. Camila bajó el teléfono. Su madre solo estaba dolida. No podía entender los verdaderos motivos de su padre. Pero Camila sí los entendía. Ella creía. Necesitaba una prueba. No para sí misma, pues ya creía. Para el mundo, para Elena, para el comisario, para su madre. Recordó la existencia del archivo en línea de El Heraldo de Lakeside, el periódico local de su ciudad natal. El acceso era de pago, 20 euros al mes, una suma considerable. Camila abrió la aplicación de su banco, miró su saldo, 450 euros. El alquiler vencía en una semana, 300, le quedarían 150, para comer, para el transporte. Su dedo se detuvo sobre el botón de pagar. Un segundo de duda. Luego, determinación. Pulsó. Operación confirmada. Saldo, 430 euros. Era su apuesta. Un salto de fe. Todo a una carta, a un apellido. La noche se convirtió en un maratón. Camila se sentó en el sofá, encorvada sobre el teléfono. La pantalla brillaba intensamente en la oscuridad. Le dolían los ojos. Abrió la web del archivo, entró en su cuenta y fue a la sección de búsqueda. Escribió Morales. Pulsó buscar. La pantalla parpadeó y se cargó una lista de resultados. 123 menciones. Camila empezó a deslizar. Victorias deportivas. Antonio Morales quedó tercero en la carrera. Anuncios. Se vende garaje. Morales SP. Necrológicas. Falleció Mateo Morales. Bodas, divorcios, noticias menores. Con cada página, la certeza se desvanecía. El miedo reemplazaba a la esperanza. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si era producto de su imaginación febril? Camila siguió deslizando. Los dedos se le entumecieron. Los ojos le lloraban. El reloj avanzaba. Las 2 de la madrugada. Las 3. Página 67. Una pequeña nota en la sección de sucesos. Fecha, 20 años atrás. Accidente de tráfico a la salida de la ciudad. Camila se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Leyó. Ayer por la tarde, en la carretera hacia la capital de la provincia, se produjo un accidente de tráfico. 2 vehículos colisionaron. No hubo heridos. Implicados, Morales D.M., Pérez P.L. Causa, no mantener la distancia de seguridad. Morales D.M., Daniel Morales. Las iniciales coincidían. Camila releyó, una y otra vez. Le temblaban las manos. Era él. Estuvo aquí, en Villa Serena, hace 20 años. No era una fantasía, era una prueba documental. Hizo una captura de pantalla. Apenas podía controlar los dedos. Una explosión de euforia, física, casi dolorosa. Había encontrado su rastro. Se reclinó en el sofá. El teléfono cayó sobre sus rodillas. La respiración agitada, el corazón desbocado. La obsesión por la muerte de Víctor pasó a un segundo plano. Ahora era la historia de su padre, Daniel Morales. Camila ya no era una víctima de las circunstancias. Era una investigadora siguiendo una pista. El objetivo era claro, concreto. Ir a Villa Serena, el pueblo de su infancia. Encontrar allí las respuestas. Una energía febril y maníaca sustituyó a la apatía. Su vida tenía un sentido. Camila cerró los ojos. Por primera vez en muchos años se sintió viva, aunque esa vida la llevara a lo desconocido, aunque se construyera sobre retazos de memoria y una esperanza desesperada. Era su vida, su elección, su camino, y lo recorrería hasta el final. Se despertó antes de que sonara el despertador. Por primera vez en muchos años, abrió los ojos por sí misma, sin el suplicio de arrancarse del sueño, sin esa pesadez en el pecho. Una energía febril le recorría el cuerpo. Se levantó, se vistió. Vaqueros grises, camiseta negra, un cortavientos viejo. Miró el teléfono, la captura de pantalla del accidente. La prueba. Hoy iría a Villa Serena. La cafetería la recibió con su bullicio habitual. Olor a café, tintineo de vajilla, el zumbido de la autovía tras las ventanas. Elena estaba en la barra. Al ver a Camila, entrecerró los ojos.
Camila se acercó directamente a ella sin apartar la mirada. «Necesito un par de días libres, asuntos personales». Su voz era firme, inusualmente firme. Elena se echó hacia atrás, cruzándose de brazos. Una sonrisa burlona asomó a sus labios. «Vaya, ¿ahora tenemos asuntos personales?». Camila no respondió, la miró fijamente. Elena hizo una pausa y se encogió de hombros. «Bueno, allá tú, pero explícaselo tú misma al jefe». «Lo haré». Camila se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El sarcasmo de Elena quedó muy atrás, insignificante, sin importancia. Ya estaba comprando mentalmente el billete, trazando la ruta, preparándose para el encuentro con el pasado. El autobús salía a las 10 de la mañana. Camila se sentó junto a la ventana, abrazando su bolso. Dentro, su viejo teléfono guardaba la prueba. Las puertas se cerraron, el motor rugió, el autobús se puso en marcha. Pasaron paisajes familiares, edificios grises, la autovía, campos, bosques. Camila no los miraba, miraba hacia adelante. Repasaba mentalmente los próximos encuentros, las conversaciones. Iría al archivo, les mostraría los hechos, confirmarían su sospecha. Ya no era invisible, ni una función, ni un mecanismo. Era una hija siguiendo el rastro de su padre. Ese papel la llenaba de una embriagadora sensación de importancia. Por primera vez en su vida, no existía para alguien, sino para sí misma. Villa Serena la recibió con un viento gélido. Camila bajó en la estación de autobuses. El aire frío le golpeó la cara. Olor a tierra húmeda, a óxido. La euforia del viaje empezó a disiparse. El pueblo parecía más pequeño, más viejo, más hostil. Caminó por calles conocidas, el asfalto agrietado, las fachadas desconchadas, los escaparates vacíos. El esqueleto de una fábrica de relojes abandonada se cernía sobre el horizonte, una silueta negra, un monumento muerto. Los lugares familiares no le provocaban nostalgia, solo inquietud. Aceleró el paso, hacia el centro, hacia el ayuntamiento. El pueblo fantasma le absorbía la energía, reemplazándola por una incertidumbre fría y pegajosa. El ayuntamiento la recibió con pasillos resonantes, olor a oficina pública, a pintura vieja, a polvo. Una placa en la pared, archivo, flecha, sótano. Camila bajó por unos escalones que crujían. Una puerta al final del pasillo, la empujó y entró. Un reino de polvo y silencio. Estanterías hasta el techo, carpetas, cajas, lomas de cartón grises. Detrás de una mesa, una mujer de unos 60 años. Gafas sobre la nariz, el pelo cano recogido en un moño apretado. Tamara Fuentes, la archivera. Levantó la vista y miró a Camila por encima de las gafas sin interés. ¿Sí? Camila se acercó, dejó el teléfono sobre la mesa y le mostró la captura de pantalla. Necesito información sobre el hombre de esta nota. Daniel Morales. El accidente fue hace 20 años. La voz le temblaba ligeramente. Tamara cogió el teléfono, entrecerró los ojos y leyó durante un buen rato. Se lo devolvió. Espere. Se levantó, se perdió entre las estanterías, en las profundidades. Camila se quedó sola, de pie en medio de la sala, apretando el teléfono. Los minutos se alargaban. Tamara regresó con una carpeta delgada y amarillenta. La dejó sobre la mesa y la abrió. Morales, Daniel. Aquí está. No hay nada más. Camila se acercó, con las manos temblorosas. Dentro, unas pocas hojas. Un escueto informe del accidente. Dirección. Una residencia de la fábrica. El apellido del otro implicado. Causa. No mantener la distancia de seguridad. Ni una sola pista más. Pasó las páginas, buscando algo, un detalle, una insinuación. Nada. Levantó la vista hacia Tamara, suplicante. ¿Y algo más? ¿Dónde vivía? ¿Trabajaba? Tamara se encogió de hombros y consultó un registro. Ah, aquí hay algo más. Su dedo se deslizó por las líneas. Murió, hace unos 15 años. Cirrosis hepática, entierro de beneficencia. La palabra murió explotó en su mente. Silencio, ensordecedor. 15 años atrás. Víctor, el del café, no podía ser su padre. La teoría se derrumbó. Hermosa, coherente, anhelada. Se derrumbó en un instante, sepultando a Camila bajo sus escombros. Los recuerdos eran mentiras, las coincidencias, casualidades, la esperanza, una ilusión. Camila se quedó mirando la carpeta, aturdida.
La vida se le escapaba, junto con la esperanza. Salió del edificio del archivo. La luz del día la cegó. Se tapó los ojos y se detuvo en los escalones. El pueblo se extendía ante ella, desierto, frío. Empezó a caminar sin rumbo, no importaba a dónde. Allí estaba su vieja escuela, con las paredes desconchadas y las ventanas rotas. Allí, el edificio donde vivió, un bloque gris de portal raído. Antes, esos lugares estaban llenos de significado. Ahora, eran decorados vacíos. Era una idiota que había construido un castillo en el aire y se había derrumbado con una sola palabra. El viaje, los gastos, las emociones, todo en vano. Camila se sentía vacía, desnuda, ridículamente patética. La estación de autobuses. El último salía a las 7. Caminó por las calles oscuras. El crepúsculo se espesaba y las farolas parpadeaban con una luz mortecina. Un callejón, maloliente, oscuro. Un atajo a la estación. Se metió en él. En medio del callejón, una figura se tambaleaba. Un hombre. Camila intentó rodearlo, pero él se interpuso en su camino. Tenía la cara hinchada y enrojecida, los ojos turbios. Olía a alcohol barato y a suciedad. Su mano se alargó y la agarró por la manga de la chaqueta. ¿Tienes dinero, guapa? Su voz era ronca, agresiva. Camila intentó soltarse, pero él la sujetó con más fuerza. He dicho que me des dinero. Todo su infierno interior se desató. La decepción, la vergüenza, la rabia contra sí misma. Aquel hombre se había convertido en la encarnación física de la fealdad del mundo, un mundo que acababa de pisotear su sueño. Un grito brotó de su garganta, no de miedo, sino de pura furia. Lo empujó con ambas manos, con todas sus fuerzas. El borracho salió despedido y se golpeó la espalda contra la pared. Camila no se quedó a ver qué pasaba. Se dio la vuelta y echó a correr. Corrió por las calles oscuras, sin mirar por dónde iba. Le ardían los pulmones y las lágrimas le corrían por las mejillas. Lágrimas de humillación, de impotencia. Huía del pueblo, del hombre, de sí misma, de la estúpida que había sido unas horas antes. El autobús, la carretera nocturna. Camila estaba sentada junto a la ventana, mirando su reflejo en el cristal negro. Su rostro se veía agotado, vacío. No sentía nada, solo vacío. Ya no tenía un objetivo, ni dinero, ni una historia. Simplemente volvía a su jaula. Pero ahora sabía que fuera de ella no había nada más que decepción. Había perdido. Había perdido contra sí misma, contra su estúpida esperanza. Aquel viaje no le había revelado la verdad, le había arrebatado su última ilusión. La cafetería El Cruce, por la mañana. Camila entró y se detuvo en el umbral. Detrás de la barra había una chica desconocida, joven, de pelo claro y blusa blanca, en el puesto de Camila. Elena la vio y se acercó. No había regocijo en su mirada, solo una cansada constatación de los hechos. El jefe ha pasado por aquí. Me ha pedido que te diga que pases por contabilidad a por el finiquito. Hizo una pausa. Tu día libre se ha convertido en indefinido. Lo siento. La palabra despedida no le provocó ni lágrimas ni rabia. Un entumecimiento sordo. Camila se quedó de pie en medio del local, tan familiar y ahora tan ajeno. Miró a Elena, a la chica nueva, a las mesas que había limpiado 1000 veces. En un solo día lo había perdido todo. Su historia inventada, la esperanza, el trabajo, su única realidad. Había tocado fondo. Un fondo sordo, oscuro, viscoso. Un fondo del que era imposible salir. Era tarde y la cafetería El Cruce estaba sumida en el silencio, roto solo por el zumbido de los frigoríficos. La tenue luz de una única lámpara sobre la barra iluminaba débilmente el espacio. Camila estaba de pie en medio del local, con una caja de cartón sobre una mesa. Estaba recogiendo sus cosas. Un par de zapatos de repuesto, una chaqueta vieja, algunos libros que nunca había llegado a leer. Cada movimiento era lento, como bajo el agua. Había perdido. Su absurda rebelión contra una realidad gris había terminado en fracaso. Estaba lista para volver a su apartamento, a su apatía, pero ahora ni siquiera tenía la ilusión de la estabilidad. Un fantasma expulsado de su propia casa encantada. Camila metió la última cosa en la caja, cerró la tapa y se detuvo. Su mirada se posó en la mesa junto a la ventana. Su mesa. Sus pies se movieron solos, inconscientemente, como los de un sonámbulo.
No sabía por qué iba hacia allí, a tocar por última vez el origen de su locura. Sacó un paño húmedo del bolsillo del delantal. Aún lo llevaba puesto, azul oscuro, con el logo de la cafetería. Aquel gesto era su única oración en 10 años. Empezó a limpiar el tablero, perfectamente limpio y frío. Maquinalmente, lentamente. No se despedía del lugar, sino del papel que había interpretado allí. Su mano se deslizó por la mesa y rozó el servilletero metálico. Sus dedos notaron una anomalía, algo denso, extraño, metido dentro. Camila se detuvo y miró por la estrecha rendija. Allí, apretada contra la pared trasera, asomaba la esquina de un sobre amarillento. Había estado allí todo este tiempo, a la vista de todos, oculto por el ajetreo diario, esperando a alguien que no solo mirara, sino que viera. Camila sacó el sobre. Era fino, frágil, sin nombre ni dirección. Lo miró sin emoción. Otro objeto extraño dejado por un cliente. Ya no creía en nada. Con una curiosidad sorda y distante, abrió el sobre. Dentro, una hoja de libreta doblada en dos, con una caligrafía apresurada y temblorosa. Camila empezó a leer. El mundo se detuvo. Elena. La primera palabra la golpeó como una descarga eléctrica. He estado sentado aquí 4 horas mirándote. Te has hecho toda una mujer. Quería ver a mi hija por última vez. Perdona por no haberme acercado. Tu padre. Camila lo releyó una y otra vez. Cada palabra era un clavo que la fijaba a ese momento. El shock fue tan intenso que se le cortó la respiración. No era su historia. Nunca lo había sido. Toda su tragedia, su pasado recuperado, su teoría, todo pertenecía a Elena. Se dejó caer en una silla, apretando la carta contra el pecho. No sentía decepción ni rencor, solo una claridad abrumadora. Su persecución de un fantasma la había obligado a aprender a mirar, a fijarse, a sentir. Esas nuevas y dolorosas habilidades habían encontrado su verdadero propósito. La antigua Camila habría tirado la carta. La nueva Camila entendía que no tenía en sus manos solo una nota, sino el destino de otra persona. Su misión personal había fracasado, pero sobre sus ruinas había surgido otra, más importante. Se levantó, con movimientos firmes y decididos. Dejó la caja con sus cosas en el suelo. Elena todavía estaba allí, lo sabía. Después de su turno, siempre salía al patio trasero a fumar un cigarrillo, a liberar la irritación del día con el humo. Camila se dirigió con decisión a la salida de servicio. Empujó la puerta. La oscuridad húmeda de la noche la recibió. El patio trasero. Elena estaba de espaldas a la puerta, encogida de frío. La punta encendida de su cigarrillo era el único punto cálido en el espacio gris. Oyó los pasos, pero no se dio la vuelta. ¿Qué? ¿Vienes a regodearte? Su voz era cansada, amarga. Esperaba reproches, burlas, cualquier cosa que encajara con su visión del mundo. Camila guardó silencio. Se acercó y simplemente le tendió la hoja de papel desplegada. Elena la miró con extrañeza, primero a ella y luego a la carta. La cogió. Sus dedos rozaron ligeramente los de Camila. Sus ojos recorrieron las líneas. Un segundo de desconcierto. Su rostro se petrificó. ¿Papá? No fue una pregunta. Un susurro inaudible. Un suspiro. Levantó la vista hacia Camila con una mirada de terror salvaje y primitivo. En un instante, la coraza de Elena, el sarcasmo, el cinismo, la indiferencia fingida, se hizo añicos. Miró la carta, luego la oscuridad, hacia el lugar donde una vez estuvo el coche. La comprensión la golpeó como una avalancha. Él había estado allí, mirándola. Y ella, mientras tanto, se quejaba de los clientes, se burlaba de Camila. 4 horas, 4 tazas de café. Él se sentó, callado, observando, y entonces murió. Las piernas le fallaron. Elena se deslizó por la fría pared de ladrillo y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían en sollozos secos y silenciosos. Camila no se fue. No le dio una palmada en el hombro ni le dijo palabras de consuelo. Simplemente se quedó a su lado. Su presencia era un ancla en la tormenta de dolor. Observó a la mujer rota y llorosa que era Elena, y por primera vez en su vida sintió el dolor ajeno con la misma intensidad que el propio. Se había convertido en testigo, no de su tragedia inventada, sino de una real. En esa silenciosa compañía encontró su verdadero propósito. El tiempo pasó.
Los sollozos de Elena cesaron, reemplazados por suaves gemidos. Levantó el rostro, hinchado y desconcertado. ¿Qué hago ahora? Era un susurro, la voz de una niña perdida. Camila miró más allá de ella, hacia las oscuras ventanas de la cocina. La cafetera estaba en la barra, lo sabía. Dio un paso hacia la puerta. Para empezar, su voz era baja pero firme. Voy a prepararnos un café. Entraron. Camila encendió la luz, brillante y cegadora después de la oscuridad. Se acercó a la barra y cogió la cafetera. Elena estaba de pie en medio del local, con la carta en la mano, arrugada y húmeda por las lágrimas. Miraba a Camila como si fuera algo incomprensible. ¿Por qué no? La voz se le quebró. ¿Por qué no te fuiste? Camila llenaba de agua la cafetera, lenta, concentradamente. No lo sé. Era la verdad. Realmente no lo entendía. La antigua Camila se habría ido, se habría escondido en su apartamento, se habría cerrado al dolor ajeno. La nueva Camila se quedó. El café se preparaba y su aroma llenó el local. Camila sacó 2 tazas y las puso en la barra. Elena se acercó, se sentó en un taburete alto y dejó la carta delante de ella. Estuvo sentado aquí. Sus dedos recorrieron el papel, mirándome. Y yo ni siquiera me di cuenta. Camila sirvió el café y le puso una taza delante. Yo tampoco me di cuenta. Elena la miró. Pero tú estabas buscando. Buscaba lo que no era. Silencio. Elena cogió la taza, la abrazó con ambas manos, calentándose. Un sedán rojo cereza, dijo en voz baja. Tenía un sedán rojo cereza, lo recuerdo. Me llevaba a pasear en él. Camila asintió y se sentó en el taburete de al lado. Pensé que era mi coche, mi historia. Y resultó ser la mía. Hubo una pausa. Lo siento. Elena esbozó una sonrisa amarga. ¿Por qué? Tú encontraste su carta. Yo nunca la habría encontrado. Se quedaron en silencio, bebiendo café. El zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de pared. Elena miraba su taza. ¿Sabes? Le odié toda mi vida. Por irse, por abandonarnos. Pensaba que no le importábamos. Su voz estaba quebrada. Y viene, se sienta aquí, me mira y se muere. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Camila le tendió una servilleta, en silencio. Elena la cogió y se secó la cara. Ya no sé qué es peor, que no me quisiera o que me quisiera y no se atreviera a acercarse. Camila terminó su café y dejó la taza en la barra. Se acercó, solo que de otra manera. Señaló la carta. Elena la miró y la releyó. Perdona por no haberme acercado. Su voz temblaba. Idiota, cobarde. Pero en su voz no había rabia, sino dolor. Camila se levantó, fue al fregadero y lavó su taza. Un gesto habitual, tranquilizador. Elena la observaba de espaldas. Camila. Ella se dio la vuelta. Gracias. La palabra sonó extraña, insólita en boca de Elena. Camila asintió y se secó las manos con un paño. Tengo que irme. ¿A dónde? A casa. Elena miró la caja con sus cosas junto a la salida. ¿Y el trabajo? Me han despedido, ¿recuerdas? Sí. Elena bajó la vista. Lo siento. No es culpa tuya. Podría haberte defendido. Camila se encogió de hombros. Es culpa mía. Desaparecí 2 días. Me comporté de forma extraña. Silencio. Elena apretó la carta en su mano. Quédate. Camila se detuvo. ¿Qué? Quédate. Hablaré con el jefe. Le explicaré la situación. Elena. Por favor. Una palabra que Elena nunca pronunciaba. Camila la miró, a la carta arrugada, a los ojos hinchados. Está bien. Salieron juntas al aparcamiento. El aire frío de la noche, el zumbido lejano de la autovía. Elena encendió un cigarrillo, con las manos temblorosas. ¿Sabes? Empezó en voz baja. Siempre pensé que si volvía se lo diría todo. Cuánto le odiaba, cuánto le esperé, cómo quemé todas sus fotos. Dio una calada profunda. Y ahora está muerto. Y no le dije nada. Camila estaba a su lado, en silencio. Pero dejó la carta, continuó Elena. Eso significa que quería que yo lo supiera. Que vino, que me estuvo mirando. Otra calada. Eso significa algo, ¿verdad? Sí,
Una palabra corta, firme. Elena asintió. Terminó el cigarrillo, tiró la colilla y la aplastó. Vamos, hace frío. Volvieron a la cafetería. Camila cogió la caja con sus cosas. Déjala aquí, dijo Elena. Mañana la traerás de vuelta. Camila volvió a dejar la caja. Elena apagó la luz y cerró la puerta. Salieron a la calle y se separaron, cada una en una dirección. Camila caminaba hacia casa, por el paso peatonal sobre la autovía. La estructura metálica vibraba bajo sus pies. Se detuvo en el centro y miró la cinta infinita de la carretera. Luces de faros, camiones, coches, todo en movimiento. Infinito. Camila también se movía. No había encontrado a su padre. Había perdido el trabajo y gastado su último dinero. Pero había encontrado otra cosa. Un vínculo. Con Elena. Con la realidad. Por primera vez en muchos años, no existía para la rutina. Existía para alguien más. Su apartamento la recibió en silencio. Camila se desvistió y se acostó. Cerró los ojos. La caja de zapatos bajo la cama, con el dibujo dentro. Mañana se lo daría a Elena. Era su historia, no la de Camila. Pero Camila la había ayudado a encontrarla. Y eso lo cambió todo. Se durmió sin angustia, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Por la mañana se despertó temprano, se vistió y cogió la caja con el dibujo. Fue a la cafetería. Elena ya estaba allí, preparando para abrir. Vio a Camila y sonrió, débil pero sinceramente. Hola. Hola. Camila le tendió la caja. Esto es tuyo. Elena la abrió y vio el dibujo. ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré en el coche. Pensé que tenía que ver con mi padre. Me equivoqué. Elena desdobló el dibujo. La casa, el sol, las dos figuras. Debajo, papá. Le temblaron los dedos. Yo dibujé esto hace unos 20 años. Se lo regalé por su cumpleaños. Su voz era un susurro. Lo guardó. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero sonreía. Gracias, Camila. Ella asintió. ¿El jefe ha aceptado? Sí, ha dicho que puedes volver, con un periodo de prueba. Bien. Elena guardó el dibujo en la caja, con cuidado. A trabajar. El día empezó como de costumbre. Ruido, clientes, pedidos. Pero algo había cambiado. Camila limpiaba las mesas. Elena tomaba nota de los pedidos. A veces sus miradas se cruzaban. Un breve asentimiento. Comprensión. Ya no eran solo compañeras de trabajo. Eran testigos del dolor ajeno. Y eso las unía más que cualquier palabra. Por la tarde Camila limpiaba la mesa junto a la ventana. Su mesa. Se detuvo y miró hacia afuera. El aparcamiento estaba vacío. El sedán rojo cereza ya no estaba. Pero su rastro permanecía. En la carta, en el dibujo, en la memoria. Víctor no había venido por Camila. Había venido por Elena. Pero las había cambiado a las dos. Camila siguió trabajando. Lenta, tranquilamente. Su vida había vuelto a la rutina. Pero ahora la rutina tenía sentido. Un sentido pequeño, silencioso, pero real.